Bienvenidas, bienvenidos, amigas, amigos. Es un placer retomar los seminarios presenciales en el Instituto de Economía, Geografía y Demografía, en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales, y los que organizamos por el Grupo de Investigación en Sistemas Agroalimentarios y Desarrollo Territorial, que entroncan con los seminarios que tuvieron lugar anteriormente, pero sobre todo en 2018 y 2019. De hecho, no hemos querido retransmitirlo en streaming, intentando fomentar esta presencialidad que nos faltaba hasta ahora. A pesar de todo, se está grabando, y pediremos a los ponentes si dan su permiso para que se retransmita por el canal de YouTube del Centro de Ciencias Humanas y Sociales. En estos seminarios queremos que prevalezcan dos elementos. Uno, que sea una visión interdisciplinar que debate e interrelacione los elementos procedentes de las ciencias sociales, economía, geografía, sociología, antropología, políticas, con la ecología, las ciencias agroalimentarias o la tecnología de los alimentos. En todos los enfoques. Y luego también, por otra parte, es esencial que además de los investigadores estén presentes los agentes sociales y económicos, o productoras, transformadoras, distribuidoras, redes solidarias ciudadanas, etc. A todo el título es Cadenas de valores de los alimentos sostenibles en un mundo post-COVID. Y también a esto se suma el proyecto del Plan Nacional ALISOS, que está coordinado por José Luis Sánchez, y es un proyecto coordinado en Castilla y León y por mí en el caso de la Comunidad de Madrid, que también tiene este título también. Entonces, se parte del principio siguiente, que cuando abordamos las redes alimentarias sostenibles, nuestro objeto de estudio es, en vez de la cadena de valor con sus derivadas de competitividad o de rentabilidad, además, de forma exclusiva, además se consideran otros valores, es decir, sin olvidar estas necesarias competitividad y rentabilidad, nuestro foco son distintos valores que influyen en el funcionamiento de estas redes, como son la sostenibilidad ambiental, la justicia social, la equidad económica, el aprecio por lo local, el fomento de la salud, la reproducción de comunidad, autonomía, solidaridad y, por supuesto, género. Nos preguntamos si la irrupción de la COVID-19 ha modificado de alguna manera alguno de estos valores en las consumidoras, en los productores, en las distribuidoras. Si ha habido algún cambio, algún punto de inflexión en estas tendencias. Algunas preguntas que ya hemos indicado que queremos intentar contribuir a resolver un poco, a debatir sobre todo, es cómo se generan y difunden en un mundo post-COVID estos valores tales como la sostenibilidad, la cooperación, lo local, la solidaridad o los cuidados a lo largo de la cadena de valor de las redes alimentarias sostenibles. Ese es el primero. Y luego, cómo transformar estos cambios experimentados en los sistemas de valores en atributos del consumo alimentario, es decir, para que la práctica pueda sobrevivir estas experiencias. Y qué estrategias han de poner en valor los agentes económicos, los agentes sociales y las instituciones al respecto. El programa hemos intentado que quede bastante tiempo para el debate, porque suele ser lo más rico de estos eventos. Y a partir de la inauguración oficial que va a hacer Tomás García Azcárate como vicedirector del IEGD, y a continuación la presentación del proyecto ALISOS que va a realizar José Luis Sánchez de la Universidad de Salamanca, pues vamos a empezar con unas conferencias sobre sistemas agroecológicos alimentarios locales y cadenas de valores en Francia y en Italia. Entonces, en este caso, el territorio como lugar donde mejor se transmiten por esas proximidades geográfica y organizativa este tipo de valores. Que van a participar mis amigos y colegas Denis Sautier y Giovanni Belletti. Luego habrá dos mesas redondas, una mesa redonda en la cual nos preguntamos sobre cuáles son estos valores que sustentan las redes alimentarias sostenibles, que
que moderará Pedro Tomé, y bueno, en los cuales van a participar Elsa María Fernández de Ganaderas en Red, Isabel Jiménez Moreno como concejala de agroecología y más cosas del Ayuntamiento de Boalo Cerceda Mata Alpino, y Julián López García como director del Centro Internacional de Estudios de Memoria y Derechos Humanos. Tendremos una comida en la cual va a ser servida por el Fogón Verde, un restaurante que merece la pena, que es el único que tiene enfoque agroecológico en Madrid, y bueno, y además se distribuirá por medio de La Pájara en bicicleta, con lo cual vamos a intentar ser lo más sostenibles posibles. Y bueno, y después ya por la tarde tendremos la tercera mesa redonda, en el cual, bueno, el género como una visión transversal que impregna distintos tipos de valores, de estos valores que hablamos de la alimentación sostenible, que se llamará género, valores, bueno, ya habíamos puesto y ruralidad, pero quizás y alimentación en general también, o sea, se van a tocar temas que no solamente son rurales, sino alimentarios en el sentido de la palabra, que será moderado por Obdulia Monteserín, y participarán Irene de Miguel, diputada del Parlamento de Extremadura del Grupo de Unidas Podemos, Asunción Molinos, artista e investigadora de Cercerilla, y Verónica Hernández de Observatorio para una Cultura del Territorio. Bueno, por si alguien necesita, pasaremos una hoja, por si alguien necesita para justificar la ausencia del trabajo o lo que sea, pasaremos una hoja por si alguien necesita algún certificado de presencia. Y bueno, agradecer la financiación recibida por una parte del Instituto de Economía, Geografía y Demografía. O sea, aquí tenemos que combinar muchos pocos para poder conseguir organizar estos eventos. Que tiene una convocatoria anual de actividades científicas que nos permite hacer cosas, pagar cosas que no podemos hacer con los proyectos. Por supuesto, el proyecto Alisos, y luego también incluso las cuentas de remanentes de Pedro, Tomás y Daniel, creo que también han contribuido con determinadas cosas. Bueno, agradecer también a los compañeros del comité organizador, José Luis Sánchez, Lourdes Moro, Pedro Tomé, Daniel López, Tomás García Azcárate y Nacho Vidal. Y bueno, por supuesto a la unidad de difusión de la cultura científica, Víctor, Isabel y Celia. Y bueno, y nada más, muchas gracias. Ahora pasa. Bueno, me toca hacer la inauguración oficial de este seminario. Yo creo que la mejor manera de inaugurarlo es deciros bienvenue, bienvenue, welcome al seminario, al seminario, al seminario. Bueno, y añadir dos cosas, simplemente. Primero, que para alguien que está ahí, que trabaja sobre las políticas públicas, y a veces la real política, hablar de valores es extremadamente importante, es preguntarnos para qué y por qué, que es una pregunta que muchas veces no nos hacemos lo suficiente. Y segundo, que en un día como hoy, hablar de género después de lo que está pasando, de dignidad de género después de lo que está pasando, pues me enorgullece en estos momentos, ¿no? Y para terminar, decir que espero que al final de este seminario, de esta jornada, tengamos algunas respuestas y sobre todo muchas más preguntas. Que tal, nosotros cada año tenemos vocación de organizar un seminario, un encuentro como este, y bueno, pues en buena parte después de lo que salga aquí, pues ya decidiremos la próxima etapa, ¿no? Pero en buena parte dependerá de lo que nos interese a todos en la charla de hoy. Con esto, yo creo que doy por oficialmente inaugurado este seminario y me siento con vosotros para aprender. Buenos días, muchas gracias por vuestra asistencia a esta actividad conjunta, como ha explicado muy bien Javier, entre el Instituto de Economía, Geografía y Demografía y su programación habitual en el grupo de investigación sobre sistemas agroalimentarios territoriales, acerca de, en fin, el apasionante tema de trabajo, la alimentación, territorio y desarrollo rural, y el proyecto de investigación Alisos, que ya lleva un año
en marcha y está comenzando a rendir sus primeros frutos, tanto internos, en resultados de investigación, en reflexión teórica, como en otra de las dimensiones que en su día fue además muy bien valorada, recuerdo, por los evaluadores anónimos que revisaron nuestro proyecto, que era la de la transmisión y la co-creación de conocimiento con el resto de la sociedad. Dijeron que incluso era un programa ambicioso, pero estamos dispuestos a ser capaces de demostrar que aquello que escribimos en el documento lo vamos luego a llevar a la práctica. Muchas gracias también por toda esa compleja labor de organización, porque todos los que organizamos actividades académicas tienden a ir un poquito más allá de lo habitual. Sabemos que al final llega un momento en el que uno dice ¿para qué me haber metido yo a preparar nada? Porque el papeleo y la burocracia son disuasorios en este tipo de contextos, pero por algún motivo que nunca llegamos a comprender siempre nos acabamos decidiendo después a continuar organizando la siguiente actividad. Mi cometido aquí no es más que plantear un poco el marco en el que se desarrolla esta jornada. Como digo, se beneficia de una trayectoria local previa, pero que también hay que entenderla en un contexto de investigación algo más extenso, que es justamente ese proyecto coordinado que lleva bajo el título de las redes alimentarias sostenibles como cadenas de valores, y ahí lo importante es el plural, para la transición agroecológica y agroalimentaria e implicaciones para las políticas públicas territoriales, porque evidentemente entendemos siempre que la investigación básica que llevamos a cabo en los centros habilitados al efecto no tiene como último fin saber más, que ya sería mucho, sino que debe ser un saber más para actuar mejor en el ámbito de las políticas. Bien, es un proyecto coordinado, ya se ha dicho, con dos subproyectos, los que conocéis un poco las estructuras de investigación en España. Ya sabéis que los proyectos coordinados se componen de subproyectos que pueden tener alguna foco particular en cuestiones concretas. El caso de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que es donde radica uno de los proyectos coordinados, el foco está en gobernanza urbano-rural y transición agroalimentaria en regiones de baja densidad, y luego explicaremos por qué hemos elegido esto, mientras que justamente el foco en Madrid está en el salto de escala, también una cosa que seguramente ha salido hoy en los debates, y la logística asociativa en la ciudad-región, en el caso de la Comunidad de Madrid. Participan, y eso ha sido para nosotros muy grato, ser capaces de reunir a 25 personas en distintas instituciones, Universidad de Salamanca, Valladolid, de Heidelberg, la Complutense Autónoma, Jaime I, de Florencia, de Berna. Tenemos gente de muchas universidades y de centros de investigación como el propio IEGD, el CIRAD de Montpellier, organismos de la administración local que han apoyado nuestro proyecto en varios municipios, centros de estudio, organizaciones no gubernamentales, empresas de economía social. Hay un amplio abanico de instituciones o de organizaciones detrás del proyecto ALISOS, con los cuales estamos seguros, ya hemos empezado a beneficiarnos de esa retroalimentación, pero estamos seguros de que más adelante ese trabajo coordinado va a rendir resultados no solo de investigación, sino, como decimos, de capacidad de transferir resultados al sector social que se mueve detrás de estas actividades de alimentación alternativa. Y además también se ha subrayado, es un proyecto multidisciplinar, donde hay geógrafos, economistas agrarios, gente de ciencias ambientales, psicólogos, antropólogos, ecólogos, estadísticos. Necesitamos cada vez, es cierto, más recursos técnicos y de conocimiento para producir conocimiento nuevo en unas sociedades tan complejas como las nuestras y en un tema tan transversal como es la alimentación. Tenemos un diagrama que se hizo en su momento, no sé si se ve muy bien, intentar recoger toda la complejidad, ¿no?, de la red de actores involucrados en este proyecto ALISOS, que no es más que un acrónimo de alimentación sostenible, eso conviene dejarlo claro. ¿De qué hipótesis partimos? No voy a profundizar mucho en estas cuestiones, pero sí quiero un poco proporcionaros, como decía, ese contexto en el que se desarrolla la jornada. Entendemos, y ese es el punto básico de partida, ya lo ha señalado Javier, que las redes alimentarias sostenibles, alternativas,
no solamente son cadenas de valor económico, tiene que haber un fundamento económico evidentemente porque son actividades económicas, pero sobre todo son cadenas de valores. Hay una serie de valores que se han mencionado y tengo una diapositiva final un poco de síntesis que estas redes intentan promover, defender, transmitir y difundir. Y nos preocupa sobre todo ese flujo de los valores a lo largo de estas cadenas de valor, que no por ser cortas no dejan de ser cadenas y tener una serie de eslabones que tienen que estar conectados entre sí. Y es una hipótesis de trabajo que los puntos de conexión, de intercambio entre productor, consumidor, transformador, distribuidor, son puntos donde esos valores se negocian, se modulan, se pueden distorsionar o incluso pueden diluirse en algunos casos. Y queremos ver un poco ese papel de los nodos de contacto entre los actores de las redes, qué papel juegan en la difusión o el bloqueo de esos valores. En segundo lugar, y aquí los geógrafos teníamos un papel principal en el diseño del proyecto, entendemos como hipótesis que las características de los territorios, ayer lo discutíamos con Giovanni y con Denise, las características del modelo territorial influyen mucho en la capacidad de generación, desarrollo y consolidación de estas redes alimentarias. Es decir, no son espacios autónomos de gestión alimentaria, sino que están condicionados por los territorios donde operan. Y una subhipótesis aquí es que efectivamente el desafío logístico de transmitir no solo los valores sino los alimentos físicamente a lo largo del territorio en regiones de alta densidad o regiones de bajísima densidad es un reto al que se enfrentan estas actividades y que compromete mucho no solamente la rentabilidad económica, que ya sería una cuestión importante, sino el flujo del resto de los bienes. Y por tanto también entendemos que las políticas públicas podrían jugar aquí un papel importante de apoyo a la consecución de soluciones logísticas, cooperativas, pero a la vez también eficientes. Y entonces, como hipótesis final, a nuestro entender, la capacidad de estas redes para promover una transición agroalimentaria a escala regional sería función, lógicamente, de las hipótesis primera y segunda. Con esos planteamientos, preguntas en nuestra cabeza, los objetivos del proyecto pues, son bastante claros en nuestra opinión. Primero, identificar las redes alimentarias sostenibles, luego propondré una pequeña tipología para que entendamos todos de qué estamos hablando, y ese inventario ya lo tenemos hecho, estamos acabando de pulir los detalles, pero nos ha salido una nada despreciable cantidad de 1.200 iniciativas. A veces se tiende a pensar que estas son actividades marginales, periféricas. Bueno, no lo es tanto cuando uno ve los datos agregados. Como no hay directorios sobre estas cosas, pues siempre se tiende a pensar que son cosas de muy pequeña monta. Pero cuando se empiezan a agregar datos y a reflexionar sobre estas cuestiones, pues creo que esa percepción previa puede discutirse un poco. Y caracterizar sus rasgos económicos, sociales, efectivamente, políticos y ambientales, analizar como cadenas de valores, como señalamos en ese objetivo segundo, evaluar cómo se distribuyen en el territorio, quiénes son los proveedores y los consumidores de estas redes, a dónde compran, dónde venden, eso, más allá de esa idea de que se compra y se vende en proximidad, también tenemos datos que indican que no siempre es así, y queremos trazar dónde se ubican los actores de las distintas cadenas y redes que vamos a analizar, y por último, identificar, lógicamente, las políticas que ya estén en vigor, aplicadas en pro de esa promoción hacia una transición alimentaria más sostenible y qué podemos nosotros aportar al diseño eficaz de tales políticas. ¿Qué entendemos? Y esto lo hemos discutido mucho en el seno del proyecto como redes alimentarias sostenibles. Modalidades de organización de la producción, distribución y consumo de alimentos y de coordinación entre tales actividades, cuyos principios y prácticas promueven un modelo alimentario respetuoso, lógicamente, con la naturaleza y la salud, establecen una distribución del valor económico, es decir, el dinero que circula por la red, más equitativa, minimizan el número de intermediarios, y aquí sabemos que lo preferible siempre es la venta directa, o la literatura dice que puede haber solamente un intermediario entre la producción y el consumo, pero si uno se pone a analizar las cosas, entran al final siempre más eslabones en la red, alguien tiene que proporcionar los envases, las etiquetas, los cartones, el transporte, y entonces la red empieza a hacerse más compleja,
que operan en condiciones preferentes de proximidad geográfica, pero que luego sabemos que, en fin, Javier, que está implicado en el supermercado La Osa, como gestor, sabe que todo no viene de una distancia que entendamos como local, y ahí entra otro debate crítico, y que obviamente están gestionadas de una manera inclusiva, democrática y participativa, donde la confianza entre los actores es el principal mecanismo de deliberación y de toma de decisiones. Aquí, en estos intentos de tipología nunca pueden darse por definitivos, por cerrados. Este es un mundo imaginativo donde siempre aparecen soluciones nuevas, y en un momento dado hay que fijar una foto de qué podemos entender como actividades incluidas en ese inventario que hemos mencionado antes. Hemos intentado reproducir todos los eslabones de la cadena, desde los bancos de tierras y los proveedores de semillas, de fertilizantes, etcétera, que forman parte de esas cadenas de valores y sobre los que apenas hay investigación, si es que hay algo. La producción ecológica y agroecológica, agroalimentaria, agrícola y ganadera. La transformación en productos, alimentos con los sellos ecológicos estándares oficiales o elaborados bajo procedimientos cercanos a los planteamientos de la agroecología, otra cuestión que seguro que saldrá hoy. La distribución, donde la variedad de soluciones sabemos que es bastante extensa. Hay los mercados de productores, los supermercados ecológicos, los mayoristas que empiezan a aparecer también en esta actividad, los centros de acopio y food hubs, que es el término más estándar, ¿no? Las plataformas de venta online o los portales colectivos de venta a distancia, y luego ya las modalidades relativas al consumo, grupos de consumo, la agricultura sostenida por la comunidad, la compra pública solidaria, que es un elemento, una palanca a nuestro juicio de promoción de todo del camino hacia la sostenibilidad fundamental, y no suficientemente implantada en nuestros entornos, incluso bancos de alimentos y restauración y hostelería con criterios de abastecimiento y de gestión sostenible. En el fondo todo esto lo podemos resumir en una pregunta, y con esto ya voy a terminar, porque lo importante es escuchar a nuestros invitados. ¿Qué es lo que distingue realmente, en el fondo, a las redes alimentarias sostenibles y locales, de las famosas cadenas globales de valor que nos proporcionan los kiwis, las naranjas que vienen de Nueva Zelanda o de América? ¿Qué es lo que las distingue? Porque en términos estructurales no hay diferencia, puede haber un mayor o menor número de actores, pero los pasos que tiene que dar ese alimento hasta llegar hasta nuestra mesa son ineludiblemente los mismos. Y entendemos justamente, y es un poco como decía, el argumento, la hipótesis 1 del proyecto y el planteamiento de este seminario que queríamos centrar en los valores, como se ha dicho, son esos 6 valores que he mencionado antes, Javier, y que proyectamos aquí de manera gráfica. No los hemos ideado nosotros, ha habido un proceso durante todo este primer año de lectura en profundidad de la bibliografía sobre los objetivos, propósitos, aspiraciones, sueños y esperanzas de la gente que participa en estas actividades. Ninguno de los que estamos, o pocos de los que estamos en el periodo, somos nuevos en él, venimos trabajando en economías alternativas, redes alternativas ya de tiempo atrás, y conocemos, lógicamente, de primera mano, a través de entrevistas, a través de cuestionarios, a través de participación en muchas escenas de alimentación alternativa, y eso también informa nuestra selección de los valores que entendemos que priman en estas actividades, y que solamente repaso: la justicia y equidad social, el sentimiento de comunidad, el cuidado de la salud, el respeto por la naturaleza, el aprecio por lo local. Ahí discutíamos que no tenemos esa palabra de local, localización, localness, nos falta en español. Me consoló saber que también en italiano con tu hijo Giovanni Belletti. Y evidentemente esa justicia económica, esa distribución más equitativa de los fondos del dinero que circula por estas áreas. Y sobre esos valores, ¿qué nos podemos preguntar? Aparte de las preguntas que ha señalado antes Javier, ¿dónde se generan? Los geógrafos siempre pensamos en el dónde de las cosas, ¿dónde se generan? ¿Cómo circulan a lo largo de estas cadenas y de los actores implicados en ellas? ¿Quién los promueve, los transmite? ¿Qué elementos pueden bloquearlos en un momento dado? Que prime la rentabilidad sobre la cercanía, la proximidad, o la comodidad, la salud sobre la justicia social o el compromiso ético. ¿Y dónde se producen esos bloqueos? ¿En qué
nexos, nodos entre los actores se producen esos bloqueos y, por tanto, lógicamente, cómo podemos superarlos o cómo las redes se organizan para alcanzar ese compromiso entre la necesidad de ganar algo de dinero con el que llevar una vida justa, que creo que es una aspiración legítima de todas las personas, con el mantenimiento, la conservación y la promoción de este conjunto de valores. Y cómo queremos llevar a cabo esta investigación, que no la hemos mencionado, pues de manera compleja, podemos decir, en términos técnicos, o complicada en términos prácticos, en el sentido de que vamos a tener que recurrir, ya lo hemos hecho, a lo que se llama una investigación multitécnica, aplicar muchas técnicas de investigación para conocer esa circulación de los valores, esos puntos de bloqueo, esa distribución espacial de las actividades. Inventario que, como digo, minucioso, pero nunca se acaba de terminar, está hecho. Entrevistas semiestructuradas, estamos preparando ahora los guiones. Cuestionarios estandarizados que vamos a confeccionar enseguida. Técnicas etnográficas de inmersión en esos contextos donde se producen y generan los valores. El análisis de redes sociales, pensamos que tiene un potencial muy alto de proporcionarnos perspectivas sobre cuáles son los actores que hacen circular o que bloquean estos valores, dónde se localizan y por qué se suceden esos bloqueos, esas difusiones. La investigación, acción participativa, es una de las técnicas que queremos desarrollar. Contamos con gente experta en la materia, en ese amplio grupo de investigadores e investigadoras que he mencionado antes, y obviamente se quiere incorporar una perspectiva de género. Sabemos por la literatura y por la experiencia que los roles de hombres y mujeres en estas actividades no son a veces tan distantes de los que suceden en el mundo, digamos, estándar o convencional, aunque hay una sensibilidad importante a ese respecto, e incluso queremos montar algún tipo de policilar, una colaboración, como decíamos, con las autoridades capaces de influir normativamente en el mundo de la alimentación. Es otro desafío, también tenemos personas expertas en la materia, y ayer descubrimos alguna más en el seminario previo preparativo que tuvimos. Y también tenemos esperanza en ser capaz de influir en el diseño de las políticas, pero todo ese conocimiento que queremos generar y transmitir creemos que no va a ser posible sin una labor permanente de co-creación, de conocimiento, de colaboración con los movimientos y las entidades que realmente estáis presentes aquí y que son los que realmente mueven estas actividades, donde muchas veces la debilidad de los recursos y el escaso número de miembros que sabemos que genera un hándicap de entrada, lo que exige un sobretrabajo a las personas que, además de dedicarse a producir y distribuir alimentos en condiciones respetuosas con todos esos valores, tienen que digamos, dinamizar esas actividades, participar en foros. Eso es muy exigente en tiempo y vamos a intentar ser lo menos pesado posible para extraer el máximo de conocimiento en beneficio de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Bueno, pues vamos a proceder a la sesión de conferencias con Denis Sautier y Giovanni Belletti. Bueno, Denis Sautier y Giovanni Belletti son amigos en primer lugar y colaboradores de hace mucho tiempo en la red de sistemas agroalimentarios locales, la red SIAL, que tenemos, bueno, entre muchas otras actividades, tenemos cada 2 años un congreso. Acabamos de venir del congreso de Villarreal en Portugal, y además también pertenecen al proyecto Alisos como expertos extranjeros. Entonces, esta sesión, que se denomina Sistemas Agroecológicos Alimentarios Locales y Cadenas de Valores en Francia e Italia, implica que, bueno, hemos definido un sistema agroecológico alimentario local como una cierta concentración de explotaciones agrícolas, agroindustrias artesanales, pequeños distribuidores, instituciones, proveedores de insumos, etcétera, locales, inspiradas sobre todo en la agroecología o de forma más amplia en la alimentación sostenible.
en una red que muestra un significativo grado de relaciones de colaboración entre todos los agentes e instituciones, derivados de una proximidad geográfica y organizativa, en la cual se comparten unos valores y además la proximidad organizativa requiere compartir valores y además tener unas redes sociales y redes de relaciones comunes entre los agentes, de lo cual se obtienen toda una serie de esa mediana concentración, o dentro de un modelo difuso, pero aunque parezca paradójico, se produce una serie de sinergias derivadas de esta proximidad geográfica y organizativa. Y lo local, como dijimos antes, se convierte en un territorio, en un lugar óptimo de intercambio de valores, de difusión, de retransmisión y de compartir los diferentes valores de la alimentación sostenible que hemos mencionado. Entonces, bueno, les hice unas preguntas un poco para enmarcar dentro de... la primera es si son los sistemas agroecológicos alimentarios locales o de alimentación sostenible en el sentido más amplio, que suponen esa cierta concentración de actividades de alimentación sostenible en el territorio, si son herramientas adecuadas para el salto de escala de la alimentación sostenible. Y bueno, vamos a hacer referencia, Giovanni Meletti va a hacer referencia a la Piana del Cibo de Luca, bueno, el cual es una estrategia alimentaria multimunicipio, en la cual hay políticas y estrategias, y por otra, además también va a comentar algo sobre los biodistritos como una figura institucional existente en Italia. Y Denis Sautier va a hablar de los projets alimentaires territorialisés, los PAT, proyectos alimentarios territorializados, en el cual ya sea un paso importante de institucionalización de esta co-creación de políticas entre los agentes del territorio, desde el Ministerio de Agricultura, los agentes del territorio y las instituciones públicas. Y la segunda pregunta que les he realizado es que qué reflexiones pueden extraerse sobre las políticas de fomento de estos sistemas agroecológicos alimentarios locales en Francia o en Italia en relación con su eficacia para el impulso a la alimentación sostenible. Y bueno, vamos a comenzar por Denis Sautier. Denis Sautier es investigador en economía agroalimentaria del Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agropecuaria para el Desarrollo, CIGAD, en Montpellier, Francia. Integra la unidad de investigación mixta con la Universidad de Montpellier, que se denomina Innovación en Sistemas Agrícolas y Alimentarios. Sus grandes temas, bueno, son los sistemas alimentarios locales, pero en particular la territorialización de las cadenas de valor, y también con un cierto énfasis en las certificaciones de calidad de los territorios, donde ha trabajado mucho, como son las indicaciones geográficas. Durante su carrera, SIGAD se desplaza por el mundo, es una institución increíble en ese sentido, y ha estado trabajando 7 años en América Latina, en Perú y Brasil, y 6 años en Vietnam, con la plataforma Markets and Agricultural Linkages for Cities in Asia. Y luego es autor de numerosas publicaciones científicas, como por ejemplo esta, que ha salido hace 2 años, este libro de coexistencia y confrontación de modelos agrícolas y alimentarios, que tiene mucho interés, de la editorial CUAE, del INRAE, y que fue en 2021 uno de los editores de este libro colectivo. Y bueno, Denis tiene la palabra. Bienvenue. Muchas gracias. Gracias a todos por la presencia, gracias a Cecil y a Isos por la invitación en este seminario. Es realmente un gusto estar intercambiando ideas con ustedes y viendo este muy estimulante proyecto alrededor de cadenas de valores. Y voy a intentar contribuir entonces hablando de los proyectos alimentarios territoriales. Por favor, Javier, me avisa si llego al límite de 30 minutos. Voy a intentar hablar muchas cosas, pero en un tiempo limitado.
Esta presentación la preparé junto con el apoyo de dos colegas del Instituto Agro de Montpellier, Escuela de Ingenieros, que son Clara Santini y Stéphane Fournier. Stéphane también hace parte de la red que está asociada a ALISOS. ¿Qué son los proyectos alimentarios territoriales? Es un instrumento de política pública creado en Francia en el 2014, etiquetado por el Ministerio de Agricultura y Alimentación, y está inserido en el Plano Nacional de Alimentación. Viene tomando la alimentación como eje integrador para juntar diferentes acciones en un enfoque sistémico ligado a un anclaje territorial, a una gestión multipartita. Realmente hay muchos socios en cada proyecto alimentario territorial, y el objetivo común es la reterritorialización y la sostenibilidad del sistema alimentario. Entonces es un objeto nuevo en las políticas públicas y vamos a intentar ver cómo aconteció. Lo que es rápidamente, si vemos este mapa, es un poco un territorio con sus diferentes parcelas. Una parcela es la economía alimentaria, otra es la accesibilidad social, el urbanismo, la dimensión cultural y gastronómica, salud y nutrición, y el medio ambiente. Son elementos que pueden ser combinados. Otra forma de representación es esta hoja con, digamos, la preservación de tierras agrícolas, instalación de jóvenes agricultores, porque realmente esto es una base frágil muchas veces en los territorios. 2, estructurar cadenas agroecológicas de calidad. 3, desarrollar circuitos cortos y de proximidad. 4, es promover la restauración colectiva local y en base a productos locales y orgánicos. 5, comunicar y capacitar para la alimentación sostenible. Hay todo un trabajo de educación, de comunicación hacia el público, y colocan también 6, dar sabor a la identidad y atractividad del territorio. Entonces, este instrumento nació en 2014 y hoy, actualmente en abril de 2022, había 373 PATs en Francia. Es un poco sorprendente, hasta para nosotros. Entonces, esa es la pregunta. La pregunta, ¿cómo surgió? ¿Cómo surgió, cómo aconteció y se institucionalizó este nuevo instrumento de política pública para la transición alimentaria? Esa es la pregunta que nos hiciste un poco. Y después de hablar de esto, dar un poco de insistencia en este tema, después vamos a hablar del ejemplo del un PAT en el territorio albigeois, después hablar de un panorama de los PAT a nivel más general y mencionar temas para investigación. Primero, el surgimiento como instrumento. La tradición en Francia no es diferente de España, es también el apoyo a la agricultura a través de cadenas de valor económico, sea para los productos genéricos o para los productos de calidad, que Francia se enorgulle de tener muchos sellos de calidad, pero también manejados en un enfoque de cadena de valor económico más que todo. Y las cuestiones alimentarias eran o son consideradas más desde la seguridad alimentaria o los riesgos de engaño al consumidor, ahí el control y todo eso. Pero desde los años 2000, antes de los PAT, había muchas iniciativas locales, como también hay en España, en Italia, etcétera, para la reconexión de la agricultura con la alimentación. Es decir, reconsiderar los circuitos cortos, que realmente han tenido un renacimiento muy notable, la importancia de las compras públicas en posibilitar el acceso al mercado de iniciativas alternativas ha sido muy considerado, la importancia de la restauración escolar, contratos de proximidad, desarrollar planos agrícolas locales. Por otro lado, los territorios también han ganado experiencia en trabajar en un modo proyecto. Los proyectos líderes de la Unión Europea, por ejemplo, la red rural nacional que se creó en Francia como en los demás países de la Unión Europea, desarrolló esta capacidad de formular proyectos, de incentivar participación y capacitación. Y en 2010 hubo una ley de modernización agrícola que trajo 2 innovaciones. La primera innovación fue de los planos regionales de agricultura sostenible. El ministro en esta época,
dio hincapié mucho en la cuestión de agroecología. Y al mismo tiempo se institucionalizó en esta oportunidad una política alimentaria, fue el Plano Nacional de Alimentación número 1, que mencionaba favorecer la restauración colectiva, circuitos cortos, productos de temporada y consejos de calidad. Entonces, el PAT acontece en este contexto. No fue una planeación del gobierno, sino fue introducido mediante una enmienda parlamentar. Era complementario de la prioridad agroecológica de la ley siguiente, la ley de 2014 para el futuro de la agricultura, y la enmienda fue presentada por una diputada del Partido Verde, que era agricultora, y que propuso PAT como un enfoque voluntario, co-construido, consagrado en la ley, encaminado a reubicar la economía, agricultura y servicios hacia un sistema agrícola y alimentario respetuoso del medio ambiente, la salud y los lazos sociales. Y ella resumía eso diciendo es un proyecto para colocar a las personas alrededor de la mesa. Y este PAT fue inserido en el Plano Nacional de Alimentación número 2. Entonces vemos que el PAT viene a ser la combinación de las acciones que responden a los objetivos del Programa Nacional para la Alimentación y a los objetivos de los planos regionales de agricultura sostenible. Y eso es cómo se define. Las acciones que responden a ambos objetivos del plano de agroecología y del plano de alimentación pueden asumir la forma de proyectos alimentarios sostenibles. Eso es lo que está en la ley de 2014. Después lista objetivos de una serie de formatos y modalidades. La etapa siguiente fue una etapa de normalización y concertación para implementar esta idea de los PAT. Hubo una instrucción gubernamental en 2017 definiendo más claramente un marco común, criterios para el reconocimiento. Se creó un dispositivo de reconocimiento de los PAT, aquí con un sello, una marca colectiva, de hecho, propiedad del Ministerio de Agricultura, que se otorgó a los PATs elaborados y aprobados por el Ministerio de Agricultura. Y se creó una red nacional para intercambio, para monitoreo, para apoyo metodológico, que es la red nacional de PAT, RNPAT. Los criterios, muy rápidamente, son la elaboración colectiva concertada, responder a los objetivos del plano de alimentación y de agricultura sostenible, particularmente consolidar cadenas territorializadas, la transversalidad, llevar en cuenta las diferentes funciones del sistema alimentario, tener un diagnóstico compartido, definir acciones operativas y tener una forma de contrato para formalizar el compromiso de los socios con un órgano de gobierno del PAT. Bueno, en la etapa siguiente también se añadió que el reconocimiento iba a ser regionalizado y no a nivel nacional, y hay dos niveles de sello PAT. El nivel 1 son para proyectos emergentes que reúnen la gente más para concertación y definición de directrices, y el nivel 2 que son proyectos operativos con un compromiso efectivo de los socios, un plano de acción cuantificado, un presupuesto y una duración de 5 años renovable. Y debe incluir por lo menos una acción en el dominio de la restauración colectiva. Entonces, vemos también una aceleración fulgurante en los últimos 2 años. Había 195 PAT en diciembre de 2020 y 18 meses después hay 373, es decir, un aumento de 90%. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó? Bueno, pasó un contexto político decisivo, que es el COVID. Aquí tenemos una cita del discurso en la televisión de nuestro presidente Macron en el marzo de 2020. Y él anunció: lo que revela esta pandemia es que hay bienes y servicios que deben quedar fuera de las leyes del mercado, delegar a los demás nuestra alimentación, nuestra protección, nuestra capacidad de cuidar nuestro entorno vital es una locura. Será necesario tomar decisiones de magnitud en este sentido.
Entonces era de repente una concientización muy violenta de la fragilidad en que estaban los sistemas y un contexto político que es muy ligado. El tema del grupo es la alimentación post-COVID, pero el COVID sí tuvo un impacto en que frente al choque del COVID-19 se articuló en particular este plan de reactivación nacional, como hubo en los diferentes países de la Unión Europea, llamado France Relance, y que tuvo que llevar en cuenta un fuerte componente social y territorial, porque fue el choque del COVID en términos de desigualdad social y territorial frente a la pandemia. Y dentro de este presupuesto se identificó una medida para estructurar las cadenas locales mediante proyectos alimentarios territoriales. Fue visto entonces como una de las formas de reforzar la resiliencia de los territorios, resiliencia social, y ahí el presupuesto saltó para 80 millones de euros, que es mucho más que lo que había para la creación y animación de los PAT, era como 2-3 millones por año, y de repente llega ese dinero para investir también en planes operativos. Esto entonces explica el salto de escala. Vemos en los 3 etapas del Plano Nacional de Alimentación, entonces gana cada vez más espacio la idea de este proyecto. No era presente el PAT en el número 1, en el Plano 2 se menciona reforzar el anclaje territorial, y en el Plano 3 de alimentación es uno de los ejes transversales importantes. Ahora quiero dar a ver un poco un ejemplo concreto de un PAT, es el PAT de Albigeois, se sitúa en esta región, en el sur de Francia. Es pueden ver un arco de municipios, de comunidades que está alrededor de una ciudad mediana, Albi, de 80.000 habitantes, pero este territorio no incluye la ciudad, es una comarca de municipios vecinos y reúne a 97 municipios rurales. Es un territorio que ya se constituyó, promueve proyectos líder, por ejemplo, y cuenta con un consejo de desarrollo que tiene capacidad para formular planes. Realizaron un diagnóstico del territorio, reunieron a 22 estructuras participantes, tanto del sector agrícola, asociaciones cívicas y culturales, educación, cámaras consulares como Cámara de Agricultura y autoridades locales. Es cierto, todos esos socios se asocian. Y cada PAT elabora después su menú propio en base a su diagnóstico y a los temas elegibles. Entonces, en este caso, con la gobernanza criada, que tiene una comisión con muchos miembros electos, que vienen de las autoridades locales y de este Consejo de Desarrollo que ya existía, definieron 6 ejes estratégicos. Y podemos ver cuáles son los ejes y ejemplos de acciones. El primero eje, circuitos cortos. Las acciones escogidas, por ejemplo, fueron desarrollar o comprar un equipo mecánico para productores locales de semillas orgánicas, que la semilla muchas veces es el factor limitante para desarrollar la producción orgánica. Después, organizar encuentros entre productores y actores de la restauración comercial. Optimizar la logística de circuitos cortos, lo que José Luis mencionó también. El eje 2, la restauración colectiva. Ejemplos de acciones, una formación práctica para cocineros de restaurantes colectivos para ver cómo usar más los productos locales, cuáles eran las trabas y el potencial. Y hubo una formación también para gestores de compras en las restauraciones colectivas, porque realmente tienen que comprar por cantidad y comprar por menores cantidad complica. Hay que crear plataformas, hay que crear aplicativos de informática que posibilitan eso. Eje 3, mantener y diversificar la autonomía alimentaria del territorio.
acciones que ellos escogieron, por ejemplo, una formación-acción sobre liberación de tierras agrícolas para representantes electos y técnicos de las comunidades, para identificar tierras baldías donde se podía pensar, preparar proyectos de instalación, pero a montante de la instalación hay que identificar tierras disponibles y sensibilizar a los propietarios para que abren mano de estas tierras. Otra acción, identificación de oportunidades de mercado y de áreas físicas para poder instalar nuevos horticultores en esta región, sabiendo para qué mercado iban a producir. El eje 4, promover la transición agrícola. Un ejemplo de acción fue preparar una formación en transición agroecológica para agricultores aterrizada en la realidad local. Eje 5, poner al alcance de todos una alimentación sana y de calidad. Ejemplo de acción es una educación al gusto para escuelas rurales, también una residencia cultural para un grupo artístico que sensibiliza diferentes grupos de población a estos temas. Eje 6, construir la gobernanza alimentaria, y ahí se propuso un primer festival local de la transición agrícola y alimentaria para dar a conocer esas diferentes acciones. La financiación de esas actividades, entonces, hace parte, hay dos componentes, la ingeniería, más que todo la animación, la coordinación y después las acciones. Y pueden ver abajo toda la lista de financiadores, es decir, hubo un apoyo y un sello del Ministerio de Agricultura, pero se combinó a través de este plan una diversidad de fuentes de financiación. Ahora, hemos hablado de un caso particular de PAT, pero vamos a ver rápidamente un panorama de los PAT actualmente. Primero, ¿quiénes son los promotores de los PAT? Son mayormente autoridades locales y hay un contraste entre iniciativas urbanas, por ejemplo, consejos de aglomeraciones, son muy activas. Aquí es la columna verde, en el diagrama de la izquierda, tipo de promotor, y en las comarcas rurales hay también lo que en francés se llama de comunidad de municipios, communauté de communes, que también son muy activos y tienen perfiles un poco diferentes, las propuestas son un poco diferentes. Después, en la derecha vemos el número de municipios asociados en el PAT, las escalas geográficas, las cuales hablo, servicios son muy dispares. Hay PAT apenas municipales, hay PAT que cubren todo un departamento con más de 200 municipios, pero en la mayoría se sitúa la frecuencia entre 20 y 40 municipios agrupados. ¿Cuál es la población y los territorios impactados? El número de habitantes en los territorios donde hay PAT aumentó obviamente de año en año y está actualmente en 45 millones. No quiere decir que todo el mundo participa, pero la cobertura, digamos, es bastante amplia ahora y crea nuevas cuestiones sobre cómo utilizar este instrumento para potencializar una verdadera política nacional, un impacto más amplio. A la derecha vemos el mapa y cada departamento ahora tiene un PAT, sea de nivel 1 emergente o de nivel 2 experiente. ¿Cuáles son los temas tratados? Vemos que el número de acciones se concentra en la justicia social, en la lucha contra el desperdicio alimenticio, la educación alimentaria, la restauración colectiva. Hay mucho menos actividades directamente ligadas con la economía, con la producción, con las empresas. Y vemos en el diagrama de la derecha el tema que donde más PAT actúan es la restauración colectiva. Es decir, que las acciones más frecuentes suenan con los objetivos del plano nacional, hay un poco de seguimiento a lo que los financiadores proponen. Pero hay pocas acciones en el sector de la transformación. Eso nos lleva a ver ahora cuáles son los temas para monitoreo e investigación acerca de los PAT.
El monitoreo ya está considerado en la red nacional de PAT. Esto es una visión del website, después está la dirección del website. Existe dentro de la red nacional un observatorio nacional de los PAT, un banco nacional y hay un mapa interactivo para ver los PAT en todo el territorio. Y existen algunos estudios específicos y estudios de evaluación, ligación con el sector académico que puede ser movilizado. Esos son los recursos de la red nacional. Uno de los estudios recientes analizó una muestra pequeña, pero sin embargo es lo que tenemos, una muestra de PAT, con PAT nuevos, apoyado por este plano de reactivación France Relance, y PAT antiguos, que ya están en el nivel 2 con acciones más operativas. Y están proponiendo una tipología, viendo que hay proyectos que tienen un enfoque más hacia la producción, agroalimentario, circuitos cortos, valor agregado, cadenas territoriales, y hay PAT que tienen un enfoque más desde los consumidores, los grupos de compra y la sensibilización, colaboración con los comedores, con los que comen. Y la segunda diferenciación sería entre los PAT que consideran realmente las cuestiones ambientales y los que no lo tienen como foco central, la cuestión del medio ambiente. Entonces aparece en este caso, en este estudio, que los nuevos PAT son bastante sistémicos, abordan tanto la producción como también el acceso social, la restauración colectiva, la precariedad alimentaria, pero no están considerando mucho los temas ambientales y transición ecológica. En cuanto que los PAT más antiguos, los PAT más experimentados, parecen asumir más la cuestión ambiental. Parece que hay una correlación entre la antigüedad del PAT y la capacidad de abordar los temas más complejos, más de fondo de la cuestión ambiental, como la adaptación al cambio climático, las acciones relativas a la protección de la biodiversidad. ¿No? Esos PAT antiguos son los únicos también que abordan la cuestión de planificación y desarrollo urbano, como la cartografía de los desiertos alimentarios y la cuestión de urbanismo. Si vemos ahora en términos de investigación, comienza a existir una corriente de publicaciones científicas sobre PAT. Se ve que el tipo de entidad promotora influencia mucho el contenido del PAT. Los gobiernos locales del área rural tienden a soportar PAT agroalimentarios, mientras las áreas urbanas soportan más los PAT sistémicos. Para muchas comunidades de municipios, el PAT de hecho es una forma de protagonizar nuevamente cuestiones agrícolas en que los municipios no tenían mucha capacidad de acción. Un tema de investigación obviamente es ver cómo hay una sinergia entre las acciones y temas, qué sinergias se crean, y también creo en el debate vamos a ver eso, los temas de nuevos valores. El portfolio de PAT actual es conformado de 700 acciones. También la cuestión de cómo articular escalas geográficas. Y el tema de la gobernanza de los PAT también es muy importante, y es el tema de la tesis de doctorado de Clara Santini, con quien preparé esta presentación, que es sobre cómo la gobernanza alimentaria contribuye a la transición del sistema alimentario de los territorios. Finalmente, unas conclusiones, espero estar en el tiempo. Sí. Méritos y efectos esperados de los PAT. La alimentación es un eje formidable para pensar y aplicar enfoques integrados. La alimentación nos conecta con nosotros, con nuestra identidad, con nuestra historia. La alimentación nos conecta con los demás, con los otros, a través de valores compartidos. Y la alimentación nos conecta con el medio ambiente. Entonces abre para realmente es una palanca de motivación para
integrar temas. El PAT es una tentativa de crear un marco adaptado a las necesidades del territorio, reconocido y construido por sus actores. Está cambiando en las prácticas de los actores, se notan cambios, formas de colaboración más intensas que están apareciendo en el desarrollo de los PAT. Hay una acción colectiva que no existía anteriormente a través de la gobernanza y de iniciativas colectivas, y hay, digamos, una reordenación de los juegos de actores en cierta medida. Es curioso que estos PAT, que fueron inicialmente una enmienda de una diputada del Partido Verde, en la verdad están siendo adoptadas en todas las regiones, en todo tipo de municipio, porque nadie fuge a la preocupación de tener una alimentación más justa, más digna, y esto traspasa muchas diferencias políticas. Limitaciones observadas no faltan también, limitaciones ligadas al instrumento PAT. Ciertos PAT pueden no ser muy alternativos porque algunas acciones convencionales pueden también estar ahí. Hay un nivel de formalidad que puede ser un poco limitante para algunos participantes, pueden encontrarlo muy formal. Los promotores de los PAT obviamente están dentro de su contexto territorial y a veces tienen dificultad de tener enfoques sistémicos o transversales. Bueno, la cuestión política puede ser motor, puede ser freno, y siempre crea una cierta fragilidad. La liga también entre los socios del PAT hay problemas de gobernanza. Vimos en el ejemplo 22 parceros, socios del PAT, significa un trabajo de animación, dificultad, que no es fácil, y los actores territoriales que participan no tienen actualmente una representatividad formal, ¿no? Son asociaciones voluntarias, su participación se basa en el voluntariado. Y hay preguntas sobre el cambio de escala, si es un objetivo posible y deseable, y cómo será la situación después del plano de estimulación, que dio un empuje fuerte, pero también temporario. Hay propuestas para que siga este tipo de apoyo financiero. Podemos decir que el PAT, finalmente, los PAT demuestran que hay un interés amplio, una capacidad de movilización cívica para una política de la alimentación en los territorios. La reconexión entre la alimentación y la agricultura se abre a una gran diversidad de temas y actores: la producción, la restauración, el nivel social, medio ambiente, la resiliencia en los territorios. Se adoptó una definición amplia y flexible de los PAT que dejó iniciativa para actores locales, a pesar que el Estado sigue teniendo un papel central. Y es notable que el sello PAT oficial tuvo un fuerte efecto catalizador a pesar de tener un presupuesto inicial bajo. Después, la crisis COVID provocó un espectacular salto de escala con esta financiación y plano de reactivación, pero sin embargo este salto no hubiera sido posible sin los logros y la adhesión obtenida previamente. Hay que notar una participación activa del sector académico en el monitoramiento, en el acompañamiento de experiencias. Eso puede ser de interés para ALISOS. Y finalmente los PAT se vinculan con todo un ecosistema. El observatorio, hay plataformas de servicio informático que están trabajando en nuevas herramientas. La red nacional, existe el ASIS nacional de la transición agroecológica. Se reunió el mes pasado en Nantes con 800 participantes para discutir políticas municipales urbanas de alimentación y agroecología. Y a nivel europeo mundial tenemos el Pacto de Milán, que también las ciudades españolas son muy activas. Gracias. Muchas gracias, Denis, por la interesantísima exposición.
Bueno, Giovanni Belletti es profesor de Economía y Política Agraria en el Departamento de Economía y Gestión de la Universidad di Firenze, de Italia. Sus principales líneas de investigación también son coincidentes con las de Denis, con las mías: economía y organización del sistema agroalimentario, acción colectiva de agricultores y otros agentes de la cadena de valor, el tema de la calidad en el sistema alimentario, con especial dedicación a los productos de origen, las indicaciones geográficas o más, de forma más amplia, los sistemas alimentarios locales, los cuales se incluyen temas de anclaje territorial, de gobernanza territorial, también muchas gracias. También ha llevado a cabo temas vinculados al agroturismo. Desde 1990 ha participado y coordinado numerosos proyectos de investigación nacionales e internacionales, como es el caso de uno que ha finalizado recientemente, que nos expuso en Villarreal, que es de formación, vinculando la investigación con la formación, que se denomina Redes de Conocimientos, Habilidades y Competencias para una valorización territorial inclusiva y sostenible del patrimonio cultural, los productos de origen y la biodiversidad. Es un programa dentro del programa Erasmus Plus de la Unión Europea para el desarrollo de capacidades de la educación superior, en el que han participado 8 universidades europeas y latinoamericanas, y es autor de más de 120 publicaciones científicas. Benvenuto Giovanni, tienes la palabra. Muchas gracias, buenos días a todas y a todos, es un gusto, gracias por la invitación a José Luis, a ti para estar aquí, para compartir, ¿no?, estos caminos de investigación y de investigación también que están muy cercanos, ¿no?, también sino conectados territorialmente. Entonces, bien, es un gusto realmente. Intento extender un poco, ¿no?, el tema es el título de la presentación, un poco diferente: sistemas agroecológicos alimentarios locales, experiencias de gobernanza en Toscana. Intento de hacer referencia no solo a Lucca, sino también a otras 2 experiencias de gobernanza territorial. El marco general, el contexto, podemos decir, teórico de referencia, es lo que propusen Lamine y otros colegas, Gianluca Brunori y Andy Scherche, sobre este triángulo, ¿no?, mercado, Estado y sociedad civil. Entonces, el reconocimiento de todos estos valores que están en conexión a la alimentación, salud, economías regionales, bienestar, medio ambiente, educación, empleo, inclusión social, son todos elementos que claramente no se pueden tratar solo al interior del mecanismo de mercado, y también no solo al interior de las políticas públicas tradicionales, la PAC, por ejemplo, ¿no? Y entonces hay nuevos actores que no son solo a nivel público, los actores de los gobiernos centrales de la Unión Europea, son actores territoriales, municipalidades, provincias, regiones. Hay nuevos mecanismos de mercado también, porque se va creciendo, ¿no?, el tema de la economía social y solidaria. Y hay también el papel nuevo de la sociedad civil, ¿no?, que entonces hay este triángulo. Hay nuevos actores que intentan de construir nichos que puedan permitir de construir y experimentar sistemas sociotécnicos innovadores. Entonces, intentando de construir nuevas conexiones entre producción y consumo, ¿no? Esto claramente necesita no solo nuevas prácticas, ¿no?, pero también la construcción de bienes comunes que puedan fomentar y apoyar la innovación, que no son solo claramente capitales de tipo material, son también particularmente elementos inmateriales y de capital social, relacional en particular. Otro elemento del contexto de referencia, esta es Vivero Paul, esta reflexión sobre food as commons. Es una reflexión que problematiza un poco más, ¿no? El triángulo antecedente es un triángulo también. Esto permite de enfocar cómo para de construir los alimentos como mercancía y reconstruirlos como bienes comunes, entonces incorporantes, ¿no? Todos estos tipos de valores requiere
establecer un sistema de gobernanza tricéntrico que recombine reglas de mercado, regulaciones públicas y acciones colectivas autorreguladas, reordenándolas para maximizar el potencial de cada uno de esos elementos. Entonces, esto es como, este triángulo pone un poco elementos de equilibrio o de contraste, de problemática entre el público y el privado, por el lado del papel del Estado, autoridades públicas, por el lado de la empresa, el tema profit y no for profit, y en el tema de la acción colectiva, formalidad y informalidad. Vamos a retomar estos temas en las conclusiones y claro que en este triángulo, para el funcionamiento de este triángulo, la gobernanza tiene un papel central, multinivel, claramente, porque tenemos municipalidades, provincias, regiones, Comunidad Europea y instituciones internacionales. Multiactor, porque claro que hay muchas tipologías de actores públicos y privados que están involucrados, no hay solo agricultura, no hay solo desarrollo económico, hay salud, hay educación, hay social, entonces hay muchos actores públicos y privados. Bueno, entramos en Toscana. La Toscana es una región que tiene una buena dinámica de experiencias desde abajo hasta arriba y también una densidad de institucionalización, nuevas formas institucionales para formalizar sistemas de gobernanza alrededor del tema de la agricultura y de la alimentación. Intentamos enfocar tres de estas. La primera es la de la Piana del Cibo de Lucca, la que está en el título oficial. Y otras dos que tienen una perspectiva un poco diferente, una iniciativa de animación de actores locales en un área desfavorecida o marginal, en el norte de la Toscana, y una otra que está en una municipalidad cerca de Florencia, podemos decir la antigua Florencia, Fiesole, que tiene enfoque sobre la gobernanza rural agroecológica. Son tres experiencias de las cuales más o menos estamos involucrados, o con proyectos europeos o locales, o acompañando a los actores, entonces estamos un poco, no somos solo los investigadores, ¿no? Somos investigadores participantes de una cualquier manera. Bueno, Lucca. Piana del Cibo di Lucca es una experiencia de gobernanza alimentaria intermunicipal. En Italia el papel de los municipios en tema de alimentación y seguridad alimentaria y agricultura no tienen papeles oficiales, es decir que no, el tema de la descentralización de las autoridades públicas no ve los municipios como oficialmente involucrados en tema de alimentación, seguridad alimentaria y agricultura y desarrollo rural. Pero al mismo tiempo, claro, los municipios son responsables de muchas funciones y servicios prácticos que están muy relacionados con la alimentación, en particular la compra pública de los alimentos, también la planificación urbana. Trabajamos muchos con los arquitectos urbanistas y planificadores territoriales también en estos temas, la gestión de los residuos, los servicios sociales y sanitarios y también todos los aspectos prácticos administrativos de regulación de venta y mercados. El tema es también que al interior de cada municipio estas competencias se reparten entre numerosos departamentos, autoridades, organismos y personas también. Esto, claro, necesita de cualquier forma de organización. El contexto, sin añadir nada, de esta iniciativa tiene raíces en el Milan Urban Food Policy Pact, donde, bueno, todos también en España está muy conocido, entonces no vamos a decir nada más sobre esto. Pero, y en una definición, ¿no?, de política alimentaria urbana que se interpreta como las herramientas de gobernanza que ayudan a conectar a las partes interesadas y las cuestiones relacionadas con la alimentación, definiendo esferas de acción, objetivos y procedimientos necesarios para definir, aplicar y medir la política, o las políticas, porque claramente son más políticas que concurren a un objetivo común. Es claro que es interesante porque es realmente esto de las políticas alimentarias urbanas, como dice Hans Wisker, que un
un laboratorio muy interesante, ¿no? De innovación también a nivel de gobernanza política. ¿Dónde estamos? Estamos en una planura. Lucca está en la parte norte de Toscana, una planura donde hay 5 municipios, prácticamente 2 un poco más grandes, pero todos pequeños, 90.000 habitantes. Lucca es el capoluogo de la provincia, y unos más pequeños. Esta es la primera política alimentaria intermunicipal en Italia. Es decir, que no hay otras experiencias antes de esta. Son 5 municipios que decidieron compartir el poder de decisión sobre los acuerdos de gobernanza alimentaria para llegar más allá de sus límites administrativos y funcionales. Hay también una esfera práctica, ¿no? Porque los municipios muy pequeños tengan pocas personas, ninguna competencia específica en estos temas. Entonces la idea fue crear economías de escala, ¿no? Entre diferentes municipios, aprovechando de una disposición de ley que permite a los municipios de compartir oficialmente su función a través de acuerdos formales, que no se aplicó antes de este caso al tema de la alimentación, se aplique a otros temas, pero no es solo el tema de la alimentación escolar, por ejemplo, los comedores escolares, el tema de la planificación urbana y rural, hay el tema de la educación escolar y de las personas, el tema de los mercados campesinos también, de la regulación de los espacios públicos de venta. El tema es, la idea es el principio es un territorio muy vital, esto de la Piana de Lucca a nivel social, a nivel de participación de los ciudadanos, es de involucrar los diferentes actores implicados y aprovechar el conocimiento difuso, ¿no? Que está en la sociedad civil también, entonces involucrando ciudadanos, tercer sector, empresas privadas, públicas también, otras instituciones, para intentar de implementar políticas concretas. Esta, Denise, es la torre con el olivier, que es un poco el símbolo de la ciudad de Lucca. Bueno, es un proceso largo. El proceso hacia la Piana del Cibo es un proceso largo porque empezó con la firma de 2 de los 5 alcaldes del Milan Urban Food Policy Pact. Empezó con un proyecto financiado para el Ministerio Regional de Participación Social. Hay una herramienta muy sencilla que da financiamientos para animar procesos de animación social en los territorios. Entonces se aplicó para esto Circular Food, para compartir en el 2018 un análisis participada sobre el funcionamiento del sistema alimenticio local, creando unos eventos, consultaciones públicas, un proceso de coplanificación participativo, hasta llegar en el 2019 a elaborar un borrador de estrategia alimentaria local. Después, las elecciones de 2019, las elecciones juegan un papel muy importante en este tipo de procesos, claramente, porque hay temas también de coherencia política, ¿no? De orientación política de los municipios. Se formularon análisis, se ratificó el acuerdo entre las 5 municipalidades y en el 2020 empezó el proceso oficialmente, entonces con la firma del acuerdo formal entre los 5 municipios para compartir este proceso. Y al mismo tiempo empezamos un proyecto europeo, Robust, Horizon 2020, donde justamente se analizaban las relaciones entre rural y urbano, y aprovechamos de esto para armar una Policy Lab, un Living Lab, aplicada a la política alimentaria urbana, que fue un proceso un poco complejo porque justamente entró la pandemia, entonces todo se virtualizó y bueno. Entonces es importante, ¿no? Este tema, que es un proceso largo, este tipo de proceso quiere mucho tiempo y claramente también los tiempos son solo de las personas, sino también de la política. La idea en particular de este Living Policy Lab, fue lo de aprovechar de este momento, ¿no? en el cual se estaba instalando este mecanismo de gobernanza local para desarrollar ideas, iniciativas sobre la política local, para también elaborar un plan territorial para, en particular, enfrentar 3 aspectos: la sostenibilidad de la alimentación, el tema de los servicios ecosistémicos, porque la agricultura en este territorio
es una agricultura, es un territorio donde hay de campaña urbanizada, ¿no? Que es un poco típico de Toscana, pero también de algunas regiones de España, en Francia, donde hay una commixtión entre residencial, uso industrial o artesanal y campaña, donde hay presiones muy fuertes sobre la campaña, al mismo tiempo que la campaña y la agricultura tienen un papel importante a nivel de mantenimiento de servicios ecosistémicos de diferente naturaleza, incluso el paisaje en una de estas partes del territorio, las más de colina, y también el tema de las conexiones culturales, que tiene que ver no solo con los habitantes del territorio, sino también con los turistas, porque es un lugar muy turístico, donde hay mucho turismo, y entonces hay tres elementos fundamentales sobre los cuales se desarrolló este Policy Lab, identificando y también, no solo identificando, sino también analizando a través de la contribución de los investigadores unos aspectos para compartir no solo pensamientos, sino también evidencias empíricas sobre unos problemas principales que son los del consumo de suelo, que es fundamental, es un territorio, esta presión, ¿no?, de la ciudad sobre el campo es muy fuerte. El tema de abandono de las tierras agrícolas, que es fundamental. Esta es una mapa, uno de los ejemplos que producimos, es una mapa donde el rojo, el verde, el agrícola, en una parte de esta piana. El rojo son las tierras agrícolas abandonadas, que son muchísimas en la espera de transformaciones urbanísticas, claramente. Entonces ese es un tema muy fuerte. Hay también un tema de pérdida de conexión fuerte entre agricultura y consumo local. Desaparecieron mucho los agricultores que producen hortalizas y frutas, por ejemplo, ¿no? Hay vino, bueno, porque hay aceite de oliva, pero hay un tema y hay también un tema de nuevas cadenas de suministro que están surgiendo a través de todas las cadenas cortas alternativas que están mercados campesinos. Se formuló un plan alimentario intercomunal, entonces identificando unos principios, salud, circularidad, son muy cercanos a lo que presentó antes y que entonces no vamos perdiendo tiempo, identificando 6 objetivos, no sé si se puede leer bien, pero bueno, están 6 objetivos y también 5 áreas de acción principal, que son el acceso a la alimentación y la reducción de las food waste. Me faltan unas palabras, disculpen, pero bueno. El tema de la producción local de alimentos, el tema de la educación escolar y de la educación en general, no solo de los jóvenes, sino también de los adultos, el tema de los estilos de vida, de la alimentación y de la salud, y el tema de la agricultura urbana y periurbana. Identificando sobre esto un sistema de gobernanza de esta piana del chivo, es decir, que el plan alimentario solo identifica objetivos, áreas estratégicas de acción y de elaboración también política, sino también un sistema de gobernanza colaborativa que está bastante complejo, pero hay una Agora del Chivo, es una asamblea abierta a todos, que se tiene por lo menos 2 veces cada año, donde todos los portadores de interés pueden participar. Y al interior de esta Agora del Chivo hay 5 tablas, mesas temáticas que se corresponden a las 5 áreas de intervención. Hay coordinadores, esa es la parte de participación. Después hay una parte más política, que es el Concilio del Chivo, el Consejo de la Alimentación, donde son parte los 5 alcaldes y los asesores públicos de los municipios que tienen competencias en estos temas. Y hay también un presidente y un Consejo del Chivo, que es un poco el lugar donde se intercambia entre la parte participativa y la parte política. Entonces, hay 2 componentes principales. Una es la gestión conjunta de las funciones de política alimentaria entre las 5 municipalidades, que concretamente se realizó construyendo una sola oficina que tiene que ver con estos temas, donde participan las diferentes personas, en particular vinculadas al tema de la alimentación escolar, pero también intercambiando, creando mesas entre, por ejemplo, hay un tema de planificación urbanística, entonces los responsables de oficinas de planificación urbanística también interactúan para compartir ideas. Es el mismo territorio que está dividido con los mismos problemas, dividido en 5
en 5 administraciones, entonces la coherencia, ¿no?, entre también las políticas locales es muy importante, y hay un tema de gobernanza participativa entonces hay una parte más técnica, ¿no?, y una parte más de gobernanza participativa. Acá hay unos detalles, pero no son los detalles de las funciones, pero no tenemos el tiempo. Bien, esto es la experiencia de Luca, que tiene mucho a ver con la de los partes, ¿no?, de los partes franceses también. Sí, acá no tenemos una institucionalización, una ley nacional que regule el tema. 18 minutos. Segunda experiencia, vamos a ver si conseguimos de presentar las tres. Esta es otra experiencia, comunidades de alimentos y agrobiodiversidad. Acá estamos en el norte de Toscana, una parte de montaña, bastante aislada por respecto a Lucca, donde hay claramente fenómenos importantes de pérdida de agricultores, de población. Hay una identidad bastante fuerte y también este aislamiento provocó como consecuencia, ¿no?, que hay también todavía muchas variedades y razas locales. Hay un banco local de germoplasma y hay una política, un grupo de acción local de líder, y hay un tejido social bastante interesante. Esta comunidad del chivo es una idea que nació en el 2004 a Turín, a Terra Madre, el Congreso de Terra Madre. Entonces es una iniciativa general. La idea, el concepto es muy sencillo: establecer una comunidad, ¿no?, un diálogo participativo entre agricultores, ganaderos, pescadores, productores y actores del territorio alrededor de sus recursos genéticos. Entonces son personas que simplemente comparten una filosofía de trabajo, velando por la calidad, el respeto por los recursos planetarios, la sostenibilidad ambiental de la producción y claramente el mantenimiento de los recursos genéticos. Lo que es interesante es que también en este caso se institucionalizó a nivel nacional esta herramienta de la comunidad del chivo de la biodiversidad al interior de la Ley Nacional sobre la Agrobiodiversidad y la Protección de Recursos Genéticos, definiendo estas comunidades de alimentos y biodiversidad como espacios locales resultantes de acuerdos entre agricultores locales y agricultores custodios de la biodiversidad, ganaderos, agrupaciones de compras solidarias, institutos escolares, centros de investigación, asociaciones, claramente municipalidades y muchos otros actores. Y estas comunidades tienen el papel de desarrollar acuerdos locales identificando diferentes tipologías de acción que pueden ser en estudio, formas de puesta en marcha, formas de cadena corta para valorar los productos del territorio, venta directa, estudio de prácticas agrícolas y ecológicas y acompañamiento al uso de estas prácticas agroecológicas, conocimientos tradicionales, creación de huertos didácticos y formas varias de colaboración con las escuelas y también con todo el sector del turismo local y de la restauración. Esta es una ley. Y sobre esta ley se institucionalizó también una experiencia que ya estaba alrededor de esta banco de germoplasma de este territorio de Garfagnana, que es un banco público participado por las municipalidades, las comunidades de estas montañas, para intentar un percurso de elaboración de conocimiento, compartir conocimientos, compartir experiencias y elaboración de un plan se constituyó en el 2017, fue la segunda que se construyó en Italia, hoy cuenta con 54 participantes de diferente naturaleza, no solo agricultores, custodios, cuidadores, sino también fincas, turismo, asociaciones culturales, municipalidades locales, unos restauradores, un par de cooperativas procesadoras de productos del territorio. Tiene también en este caso un modelo operativo interesante y unas herramientas. Hay una carta de la comunidad donde se definen los principios generales. Hay un pacto para el SIBO y la agrobiodiversidad donde en principio se elaboran objetivos prácticos que están compartidos entre autoridades públicas y agricultores y otros tipos de empresas en el territorio, y un plan estratégico. Y hay claramente varias actividades
que no tiene su financiación propia, es decir, esa no es una herramienta que tiene una financiación para realizar acciones, pero este es como un laboratorio donde interactuando los actores pueden elaborar proyectos y obtener financiaciones sobre, por ejemplo, el plan de acción local del líder, sobre mesuras varias al interior del plan de desarrollo rural y también a nivel de los municipios, iniciativas en el verano en particular hay bastante turismo, entonces iniciativas para compartir con los turistas estos. El último, muy sintético, cambiamos un poco de la parte más urbana de la Toscana, Florencia, las colinas de Florencia. Fiesole es la antigua Florencia, es la colina donde los etruscos crearon, y los romanos después, la origen de Florencia, que después bajó para aprovechar del Arno, ¿no? Bueno, también este tema de los biodistritos es un tema que nació desde abajo, es decir, hay varias asociaciones de agricultores orgánicos en Italia, en particular AIAB, que empezaron este tema, ¿no? Crearon biodistritos, es decir, acuerdos locales entre agricultores y también autoridades, otras entidades locales, asociaciones, involucradas en el tema de la agricultura orgánica para hacer red y intentar de portar instancias también de tipo político y no solo de comunicación en el mercado sobre el tema del orgánico. También en este caso la región de Toscana institucionalizó con una ley de 2019 este tema de los biodistritos y hay varias regiones de Italia que han hecho, porque en Italia son las regiones que tienen competencia en agricultura. Entonces el ministerio asesora una acción de coordinación. Bueno, es una herramienta, tiene más o menos la misma naturaleza de las comunidades de los alimentos y la biodiversidad, es decir, no hay recursos públicos destinados a esto. Es un marco, se crea un marco de gobernanza para favorecer el diálogo y también elaboración de proyectos concretos, que en este caso, siendo Fiesole claramente muy conectada con Florencia, es Florencia, podemos decir. Acá, a nivel práctico, hay diálogo, municipalidad, actores, agricultores, hay una carta de principios, bueno, pero prácticamente la iniciativa puede ser más concreta. Es esto de elaborar un sistema de normas y una marca del distrito que identifica las diferentes tipologías de actores, agricultores, empresas de transformación, hostelería, artesanía, empresas culturales, organismos y también otras entidades, incluso la universidad, que es parte de este proceso, a compartir esos principios. Fue elaborado un pliego de condiciones por cada una de estas categorías, se registró una marca y se da esta marca en uso a los diferentes tipos de actores, dependiendo del cumplimiento con unos requisitos, que por ejemplo, por las empresas agrícolas y de procesamiento son un nivel base, empresas agrícolas que no tienen certificación orgánica, pero que de facto aplican principios de agroecología. Y son parte de un sistema de ganancia participada. A nivel avanzado, donde hay la adhesión formal a la agricultura orgánica, y un nivel virtuoso donde más que eso hay también dos de estos otros requisitos, son el uso de energía renovable o la realización de por lo menos un proyecto cada año en el tema de agricultura social, o también realización de formas de colaboración con escuelas locales o universidades en términos de... Bueno, esta es una otra experiencia. El tema es siempre lo de experiencias que surgen de abajo, de los actores del territorio, y que se institucionalizan con éxitos que no podemos todavía compartir. Tres reflexiones conclusivas, si tengo el tiempo, una para cada reflexión, un minuto para cada reflexión. Bueno. La prima es, identificamos unos caminos de innovación, ¿no? De acuerdo a lo que también que elaboró el colega Francesco Di Pigliato, este camino hay desarrollo de conocimientos y competencias, ese es fortalecer el capital humano, ¿no? Como hemos dicho anteriormente, entonces, que significa no solo el capital humano de los agricultores, de los consumidores, pero también de los funcionarios públicos, ¿no? Es un tema realmente fundamental.
entonces generando, ¿no?, iniciativas que tienden a definir nuevos estilos de vida, nuevos símbolos también, ¿no?, significados de la alimentación, capacidad de leer la realidad a través de una óptica innovadora. Crear sentido común, entonces hay el tema de la educación, los comportamientos, las prácticas de compra pública y privada, los estilos de empresas, ¿no?, también. Y también, el paso después es lo de favorecer la organización, creación de redes, proyectos colectivos o comunes, mercados innovativos, comedores públicos, de todo lo que tiene que ver con una parte más práctica, ¿no? Que pero si no tiene sus raíces en este tipo de conocimientos y de senso común, tal vez se pierde un poco. Segundo, para revolver a Vivero Paul, ¿no?, estas tensiones, ¿no?, entre estas diferentes esferas. Claro, hay unas opciones de políticas que son prioritarias: promover la acción colectiva a través de incentivos, subsidios, crear marcos de tipo legal también o administrativo para que se pueda realmente desarrollar este tipo de prácticas, intentar delimitar la privatización de los bienes comunes, vamos a ver, claramente interpretar el papel del agricultor como un civil servant, no solo como un servidor civil, puede ser en español, sí, servidor civil. Entonces no solo uno que produce por el mercado privado, sino también que produce elementos por el bienestar común. El tema del acceso a la alimentación, claramente, y banning, prohibir la especulación sobre los alimentos, que es un poco un tema muy importante, pero tenemos experiencia muy exitosa y no podemos presentar. Gestión de estas tensiones. Por ejemplo, en las 3 iniciativas que hemos presentado hay claramente tensión entre público y privado. El tema de la tierra, por ejemplo, que es un tema muy importante. La tierra es un bien común, claramente, por mi punto de vista sí, pero es también un bien privado. ¿Cuál es el espacio de maniobra de las organizaciones comunales públicas para hacer algo contra el abandono de las tierras, en esta espera de especulación? Hay herramientas, claro, hay herramientas. Obligar, por ejemplo, los propietarios a mantener cuidado de la tierra, provocando un costo, ¿no?, sobre esto. Eso es ¿no? Hay herramientas, pero se trata de pensar que hay un marco legal. Hay un tema de cómo remunerar servicios colectivos, por ejemplo, servicios ecosistémicos de la tierra agrícola. Por ejemplo, acá hay experiencias interesantes con los consorcios de bonifica, no sé si hay en España, son consorcios obligatorios para el mantenimiento del agua en los territorios urbanos y rurales, que pueden pagar algo a los agricultores que tienen comportamientos para la gestión del agua, la policía, tener limpios los cursos de agua y otras cosas. Bueno, el tema del con sin fines de lucro. Una de las dificultades más grandes es involucrar a las empresas privadas, ¿no? Pero hay todo el tema del fomento de empresas sociales, que en este campo, no solo cooperativas sociales, hay agricultura social, hay muchas experiencias que se pueden involucrar, y también cómo pensar de involucrar empresas privadas en estos procesos, porque no se puede pensar solo, ¿no?, de involucrar pocos si se necesita un cambio de sistema y no solo de nicho. Después el tema de formal e informal. Entre todos, cómo involucrar a los agricultores en general, porque el tema es que no hay agricultores, los estamos perdiendo casi todos, en particular los pequeños. Y más hay el tema de agricultores no profesionales, que son una parte importante del sector, ¿no? Cómo se pueden involucrar realmente. Hay el tema, claramente, entre este tipo de formal e informal, también estos carrying up, ¿no?, entre las iniciativas desde abajo hasta arriba, hasta la institucionalización, crea problemas, claramente, porque los tiempos cambian, porque todo debe estar dependiente del ciclo político. El tema de Luca es importante. Ahora hemos tenido las elecciones, también a nivel administrativo. Los alcaldes de Luca ahora es de Fratelli d'Italia, entonces soberanía alimentaria, pero también todo se tiene que cambiar por respecto a la anterior. Entonces Luca está inmóvil ahora en este proyecto, entonces no se sabe lo que se puede pasar. Claro que este es un tema. Bueno,
última lámina de consideraciones. Las ciudades son las mejores situadas para facilitar las decisiones alimentarias hacia sistemas alimentarios más sostenibles basados en la agroecología. Esto porque es en las ciudades que se hace el consumo y se forma mucho del sentido social. Pero al mismo tiempo hay el tema de cómo mantener activo el diálogo entre campo, campesinos y ciudad, y cómo incluir este tipo de personas en el tema. Hay una fuerte necesidad de trascender 3 tipos de fronteras. En términos funcionales, es decir, las competencias de las oficinas municipales, por ejemplo, ¿no? Que es realmente cómo establecer el diálogo entre estos. En términos territoriales, porque hay un tema de discrepancia, por ejemplo, todo lo que se gestiona en términos de plan de desarrollo rural, políticas públicas que tienen dinero, se desarrolla a nivel de la región, mientras que activamente en este tipo de procesos son los ejecutores de los municipios, de los territorios intermunicipales. Entonces, ¿cómo armonizar? ¿Cómo que las instancias desde el territorio puedan llegar hasta el nivel regional para diferenciar también las herramientas dependiendo de eso? Es un tema importante. En términos interactores también, ¿no? Privado, público, bueno. Nuevo sistema de gobernanza, entonces claro que hay que integrar experiencia de gobernanza con diferentes perspectivas y enfoques. En el mismo territorio hay mucha experiencia de gobernanza. Entonces, unas vienen más del público, Luca, otras vienen más de los campesinos, ¿no? o de otras empresas. Cómo integrar a estas experiencias para que se pueda crear coherencia. Este es un tema creo realmente importante, donde hay mucha densidad institucional. 4 cuestiones fundamentales realmente finales. 1. Hay un tema fundamental que es la discrepancia entre las formas de gobernanza y la disponibilidad o el control sobre los recursos financieros. Hay mucha experiencia interesante, pero no hay recursos. Esto es cómo se puede llegar a esto. Hay un tema que ya mencioné, el tema de la coherencia entre el ciclo político y el calendario de los procesos de participación, porque no tienen los mismos. Y claro que es muy frustrante es muy frustrante para una experiencia participar de gobernanza llegar al final sin que los resultados se puedan realmente incorporar en algo de proceso administrativo político. Incorporar experiencia e innovación desde abajo, este es un tema realmente importante, y después creo que es fundamental involucrar efectivamente los agricultores. Ese es un tema que creo es muy importante. 2 palabras, 2 prácticas, ¿no? Pero porque esta participación es muy interesante y creo que podría ser realmente interesante pensar, ¿no? En 2 cosas. 1, participación en proyectos Horizon 2020 para que se podría compartir algo. Hay mucho enfoque desde el norte, ¿no? Sobre estos temas. Y creo que nosotros tal vez frecuentemente, pero lo conozco, estamos un poco servidores que son perspectivas un poco diferentes de la francesa y de la española. Sería interesante pensar en algo en esto. 2, hay un Erasmus que está también por los profesionales y pensar a fortalecimiento de capacidad, compartir experiencias, ¿no? Entre las personas que hay una convocatoria que se está viendo por el marzo, quizás el CSIC que tiene muchos recursos humanos podría pensar en algo. Bueno. No, grazie mille Giovanni. Bueno, la verdad es que ha sido interesantísimo y muy inspirador para los que estamos en el Estado español. Bueno, como nuevas formas de institucionalización, con una carga importante de innovación social y además con una diversidad de experiencias grande, tanto todas coinciden en la co-creación de estrategias colectivas y políticas con un partenariado público-privado, con la sostenibilidad en sus diferentes facetas como elementos que presiden el argumentario, la gobernanza territorial ascendente como un punto clave, tanto multinivel, multiactor, la participación de la política y la necesidad de la política. Son que cuando se generan bienes públicos yo creo que hay derecho a ser receptor de las políticas públicas, que el mercado no siempre remunera. También se ha hablado del fuerte efecto catalizador con presupuesto bajo de algunas medidas, es decir, tienen
un efecto dinamizador del territorio, todas estas alternativas muy importante. Y bueno, también sí, el problema que sufrimos nosotros mucho en España de los ciclos políticos, ¿no? No estamos muy afortunados en Castilla y León y en Madrid en estos momentos para ciclo político favorable, pero bueno, vamos a ver. Y luego el aprovechamiento financiero de algunos otros recursos que se hacen, como por ejemplo el pilar 2 de la PAC y el líder dentro del pilar, que tanto en las PAC como en las alternativas que ha reseñado Giovanni sobre la Toscana, pues cuentan siempre. Hay que intentar buscar la mayor parte de elementos financieros posibles. Es lo que pasa que sucede que en caso, por ejemplo, francés, el hecho de que haya una política con recursos específicos dinamiza mucho más y hace que en 2 años, 3 años, bueno, con un caldo de cultivo, tanto Toscana como Francia tienen un caldo de cultivo de la calidad, respeto al medio ambiente y la alimentación muy alto, pero eso es una construcción social a lo largo de la historia y en el cual las políticas actuales tienen un especial interés e importancia.